Sean todos muy bienvenidos a estas jornadas de Preparándonos para el Invierno. Mi nombre es Rodolfo Villena y soy pediatra e infectólogo del Hospital de Niños Dr. Ezequiel González Cortés y también profesor asociado de la Universidad de Chile. En esta oportunidad vamos a hablar sobre neumonía del paciente crítico pediátrico. La definición primero de la neumonía adquirida en la comunidad es una definición bastante inespecífica. El paciente que tiene fiebre, polimnea, un poco de respiración más agitada, con una signología clínica que tenga ruidos pulmonares asociados. Puede tener signología de condensación o no, puede o no ser radiológicamente confirmada con una condensación. Y en recién nacidos puede haber incluso ausencia de fiebre y más bien hipotermia o apnea. Por lo tanto, es un cuadro bastante inespecífico que uno tiene que sospechar de manera bastante aguda para saber si lo que estamos enfrentando es una neumonía o es solamente una infección respiratoria alta. Las causas en pediatría son habitualmente en la población de recién nacidos las bacterias como el estreptococo beta hemolítico agalactiae o los bacilos gram negativos como el Escherichia coli, otros agentes del canal del parto, pero por cierto que también todos los virus respiratorios que estén circulando en la comunidad. Además, podría en algunas condiciones haber neumonía por citomegalovirus. En el caso del resto de la población pediátrica, en general las principales causas es neumococo. La bacteria neumococo es la principal causa de neumonía bacteriana, sobre todo en los lactantes, pero también pueden haber otras causas en los lactantes como Bordetella pertussis, y hay que estar atentos. Y en la población, sobre todo de los adolescentes o niños o los escolares un poquito más grandes, además de el neumococo, existe también cuadros más severos, más críticos por Streptococcus pyogenes. También pueden haber neumonías estafilocócicas que hay que estar atentos y sospecharlas, y neumonías por Mycoplasma pneumonia también. E insisto que los virus respiratorios que están circulando todo el tiempo, ya sea virus respiratorio sincicial, parainfluenza, influenza A, B, adenovirus, metaneumovirus, rinoenterovirus o COVID, cualquiera de ellos también puede ser causa de una neumonía en población pediátrica. Acá les muestro brevemente parte de un análisis que estamos haciendo en nuestro hospital sobre causas de neumonía grave de pacientes que están conectados a la ventilación mecánica entre el periodo 2019 al 2022, que es más o menos la realidad que estamos viendo hoy en día. La gran mayoría de los pacientes tenían etiologías mixtas, donde se combinaban la presencia de agentes virales que podrían favorecer la invasión, digamos, más que invasión, pero la diseminación, por lo menos a través de mucosas, en el caso de las bacterias. Y claramente durante el 2020, el 2021 nos vimos afectados por la pandemia del COVID, pero ya durante el 2022 se vio que el número de pacientes incluso superó la cantidad de neumonías a lo que teníamos en el 2019, y estamos viendo que este año también tenemos un aumento bastante exacerbado en el número de casos. Es interesante que cuando uno empieza a cambiar, o depende del tipo de metodologías que uno utiliza para identificar los agentes de las infecciones, es como se va distribuyendo, obviamente, un poco los colores en esta torta. Y acá lo que les quiero mostrar que en general en pediatría, si uno ve la presencia de virus solo, virus acompañado de otro virus o virus con una bacteria, uno puede ver que prácticamente 3/4 de las etiologías en general en las neumonías tienen identificada un agente, una etiología viral. En alrededor de un 20%, estos son los casos del 2019 en nuestro hospital, no teníamos etiología identificada. Sin embargo, al incorporar biología molecular en la detección de manera mucho más amplia, sobre todo para el paciente crítico, pudimos bajar esta ausencia de identificación desde casi un 21% a un 4,7%, y la coinfección viral de 8,6% subió a un 23%. O sea, es bastante habitual que uno pueda encontrarse que los pacientes tengan más de una etiología viral, y si es que esto tiene algún impacto o no sobre el paciente, la verdad que los estudios hoy en día han ido tratando de ver si es que existe alguna asociación con una evolución clínica más desfavorable, y la verdad es que no pareciera hasta el momento. Hay distintos estudios, acá pueden ver una revisión
con 43 estudios, más de 17.000 pacientes, y no se demostró que los niños con coinfección por 2 virus presentaran mayor severidad de infección respiratoria aguda. Es otro análisis más donde pueden ver que los niños que tienen infección con un virus o con más de un virus podrían tener más o menos las mismas evoluciones clínicas. Eso es algo obviamente que va a depender del hospedero y de las distintas situaciones en las cuales nos vayamos encontrando. Entonces, cuando tenemos identificadas las etiologías, también tenemos que establecer los mecanismos y las precauciones que impidan la diseminación de un paciente a otro, sobre todo cuando estamos hablando de paciente críticamente enfermo, porque obviamente el agregar más morbilidades a un paciente que está con riesgo vital, obviamente puede esto desencadenar una evolución de con un peor pronóstico, porque eso sí está demostrado, que cuando tienen más infecciones adquiridas o asociadas a la atención hospitalaria, el pronóstico sí es más ominoso. Entonces ahí les dejo unas tablas de precauciones para agentes respiratorios que utilizamos en nuestro hospital, para los virus respiratorios, sincicial, para influenza, metaneumo, enterovirus. Usamos principalmente precauciones de contacto, adenovirus, le asociamos además precauciones de gotitas, influenza la manejamos con gotitas, pero además tiene una relación con el uso de los celtamivir, que vamos a hablar más adelante. SARS-CoV-2 tiene precauciones en general de gotita y contacto, y cuando hay procedimientos generadores de aerosoles, como las intubaciones, el paciente tiene que, el equipo de salud tiene que utilizar precauciones aéreas. Y los aislamientos para el SARS-CoV-2 en inmunocompetente, nuestro ministerio recomienda 5 días de aislamiento, en pacientes críticos 10 días de aislamiento, y en inmunocomprometidos 20 días de aislamiento. ¿Cuál es el laboratorio que le pedimos habitualmente al paciente críticamente enfermo respecto de la orientación infectológica a estos pacientes? Básicamente, depende de lo que uno disponga. Para la identificación de las etiologías virales, uno podría utilizar técnicas de inmunofluorescencia o de biología molecular a través de los hisopados nasofaringios. Hay que recordar que las inmunofluorescencias tienen a veces paneles más acotados. El rendimiento, por ejemplo, para adenovirus también es notablemente inferior versus la biología molecular. Por lo tanto, uno podría tomar decisiones más locales dependiendo de cuál es la disponibilidad de ellas que uno vaya a tener. A mi parecer, los pacientes críticamente enfermos idealmente tienen que tener una etiología para ayudar a entender mejor la evolución clínica o la aproximación clínica que uno va a tener al paciente, y también el uso antimicrobiano cuando sea necesario hacerlo. Existen distintos paneles para neumonía también que están disponibles en biología molecular. Uno puede utilizar también test de antígeno de PCR para COVID, y no olvidar que en caso de sospecha para coqueluche o síndrome coqueluche-idio, uno también tiene que hacer estudio de Bordetella pertussis. Los hemocultivos, en general, son negativos en la gran mayoría de las neumonías, y la idea es utilizarlos principalmente cuando hayan neumonías complicadas, hacer aspectos sépticos o tóxicos en inmunocomprometidos o pacientes menores de 3 meses. Es ahí donde probablemente vamos a tener un mayor rendimiento. El hemograma y la proteína C reactiva nos van a orientar un poco, nos van a dar cierta ayuda para poder orientar la terapia antimicrobiana, el inicio, ¿no?, de la terapia antimicrobiana, pero en general la distribución que puede tener es muy variada, son valores de referencia, pero uno tiene que terminar de armar, obviamente, el cuadro clínico de la mejor forma posible, y obviamente todo paciente crítico tiene que tener una radiografía de tórax al menos de anteroposterior, pero no olvidarse cuando se pueda tener una radiografía lateral para poder ver cómo están los recesos diafragmáticos y las neumonías en lóbulo inferior. No se olviden de que varias de las etiologías tienen que ser notificadas a epidemiología a través del EpiVigila. Todas las infecciones que sean confirmadas por Streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza en líquidos estériles tienen que ser reportadas a través de EpiVigila al Instituto de Salud Pública y al departamento. Esto es básicamente al departamento de epidemiología del Ministerio de Salud. Coqueluche también tiene que ser notificado, COVID también tiene que ser notificado, y los casos de IRA grave son notificados también en general. Así que
por favor no olviden que este es un componente muy importante porque la forma que vamos a entender y saber cómo manejar es teniendo el dato de qué es lo que está enfermando a nuestros pacientes. Respecto del tratamiento, se ha demostrado que el retraso en la terapia antibiótica efectiva en la neumonía adquirida en la comunidad grave aumenta los tiempos de conexión a ventilación mecánica, la estadía en UPC y también la estadía hospitalaria. Por lo tanto, cuando uno está viendo que la evolución del paciente está siendo cada vez más ominosa, llega críticamente enfermo, uno tiene la sospecha de que hay una coinfección bacteriana o hay una infección bacteriana en el paciente, tiene que partir los antimicrobianos. Pero hay que ser racional para el uso de antimicrobianos porque si queremos tratar todo con cefalosporina de tercera o con carbapenémicos o con piperacilina tazobactam, la verdad que lo que vamos a ir haciendo es inducir resistencia a un grupo amplio de cepas que son ampliamente susceptibles a penicilina, ampicilina o al uso de inhibidores de beta-lactamasa. Así que hay que entender muy bien qué es lo que hay detrás de esto, porque esto nos puede ser muy útil en estos momentos, pero que nos puede generar un gran problema, como ya lo es a nivel mundial, de inducción de resistencia en cada una de las instituciones. Entonces vamos a ver acá, esto es un dato antiguo, pero que se ha mantenido más o menos constante a través del tiempo, que la resistencia de penicilina en foco extrameningio en neumococo es prácticamente anecdótica. Por lo tanto, hay que ser... a veces uno dice, oye, partí con penicilina y el paciente ha evolucionado de manera grave, mal, o se complicó, se derramó, etc. Eso no quiere decir que la penicilina no haya sido la droga de elección o la adecuada. El paciente tenía probablemente una carga bacteriana muy alta, probablemente ya se iba a derramar con penicilina, con ceftriaxona o con cualquier antimicrobiano. Hay que darle más tiempo, hay que ocupar las dosis adecuadas, uno puede modificar las frecuencias también para que pase mayor cantidad de tiempo sobre la SIM y pueda ser más efectivo el tratamiento, y hay que darle tiempo a los pacientes. Muchas veces en el paciente crítico uno se apura rápidamente porque el rango de error es más corto, uno no tiene tanto tiempo. Uno podría pensar en partir quizás un poco más agresivo en el uso de antimicrobianos, pero ojo que si tienes susceptibilidad en mano o tienes una evolución que tú ves que rápidamente responde, probablemente no es porque se cambió de penicilina a la cefalosporina, sino que solamente faltaba más tiempo en el uso del antimicrobiano. Ahora bien, estas son parte de las recomendaciones que nosotros utilizamos en nuestro hospital. Vamos tratando de evaluar según las etiologías que hemos identificado en los grupos de los pacientes. En el caso del menor de un mes, paciente grave, utilizamos una terapia combinada, ampicilina más cefotaxima, por los agentes etiológicos que comentamos previamente. En el caso de los pacientes de 1 a 3 meses, en general hemos encontrado una tasa más alta de Haemophilus influenza, productor de beta-lactamasa, y lo mismo de Moraxella catarrhalis. Así que ahí uno podría ocupar AMPI más sulbactam, amoxiclavulánico endovenoso o una cefalosporina de tercera, dependiendo de lo que se disponga en cada hospital o en cada institución. De 3 meses para arriba, penicilina es la droga de elección para el tratamiento de las neumonías adquiridas en la comunidad. En el caso que un paciente escolar llegue críticamente enfermo, tiene una neumonía, pero además puede ser aséptico, hay que estar atento que pueda ser una neumonía por streptobiógenes, y ahí probablemente puede estar combinada con un shock tóxico, y ahí tendrían que ocupar penicilina más clindamicina como drogas de elección. Si el paciente llega claudicando o tiene infecciones de tejidos blandos, en algunas condiciones nos ha tocado también en pacientes ligados a inmigración recientes o familias de inmigrantes, la presencia de infección estafilocócica puede ser más alta, y la infección estafilocócica por un Staphylo aureus que sea resistente a meticilina también es más alta y más probable, por lo tanto hay que estar atento a eso. En el caso de nuestra institución, utilizamos cotrimoxazol como droga en estos casos. Para las neumonías complicadas con empiema o absceso, se puede utilizar también penicilina, se puede combinar con clindamicina, cotrimoxazol, dependiendo de las condiciones clínicas del paciente. Las neumonías atípicas con acitromicina, o en algunos casos podría ser con levofloxacino, es una buena aproximación, y en el caso de las aspirativas se puede utilizar clindamicina, ceftriaxona. Pero esto
uno lo va adaptando en cada una de las instituciones. Acá les dejo las dosis para que las puedan ver, no vamos a entrar en mayor detalle en ellas, pero solamente recordarles que en muchas situaciones uno tiene, conociendo cómo funciona el PK/PD de cada uno de estos fármacos, uno va haciendo modificaciones de manera de optimizar al máximo posible la indicación en el paciente. No es lo mismo un paciente que está con un volumen de distribución totalmente alterado, que está séptico, que tiene una cantidad de dispositivos conectados, que está hematoso, etcétera. Obviamente la distribución del antimicrobiano va a ser distinto y uno tiene que ajustar el fármaco al paciente. Lo mismo ocurre cuando tiene alguna falla renal. Apenas uno pueda, uno debiera también, además, si la evolución clínica es favorable desde el punto de vista bacteriano, poder hacer un switch a terapia bioral. No se ha demostrado que el tratar endovenoso completamente en el tratamiento, incluso en el paciente grave, sea superior a tratar vía oral. Todo va a depender cómo esté obviamente la perfusión y la capacidad de absorción que pueda tener el paciente. La biodisponibilidad que tenemos de antibióticos como amoxicilina o amoxiclavulánico son excelentes, por lo tanto uno pudiera, en la gran mayoría de los pacientes, pudiera considerar un switch a vía oral apenas el paciente pueda estar extubado. No olvidar que la influenza se trata independiente de los días de evolución en el caso de los pacientes críticos. Ahí les dejo las dosis que fueron aprobadas hace ya más de 10 años para las poblaciones menores de 1 año y con diferencia de kilo. Esto en el paciente crítico es independiente si el paciente está vacunado o no, o cuántos días de evolución pueda tener, porque es una infección que puede ser letal absolutamente, con un pronóstico muy grave en estos pacientes. En el caso del COVID-19, en pediatría, la presencia de una neumonía grave, cuando hay insuficiencia respiratoria ya, uno deberá asociar corticoides como dexametasona por 10 días con un máximo de 6 miligramos dosis. Considerar el uso de terapia antitrombótica como profilaxis, o sea, antitrombótica si es que uno evidencia que hay una trombosis, pero ser muy cuidadoso con el uso de terapias antitrombóticas o de anticoagulantes en general en la población pediátrica, porque a veces uno puede tener más problemas y no es exactamente una indicación que uno pueda extrapolar de manera muy fácil desde la población adulta a la población pediátrica. Otros fármacos como el Paxlovid también pueden ser considerados, pero básicamente en pacientes ambulatorios y el Remdesivir según indicaciones específicas con equipos de salud. Yo les diría que en general la evolución clínica de los pacientes pediátricos con COVID-19 en neumonía deberá poder manejarse con corticoides desde un principio. En el caso de que el paciente se complique por esta neumonía asociada adquirida en la comunidad, y uno pudiera tener una neumonía asociada a ventilación mecánica, las condiciones son distintas. Este riesgo, por cierto, que es más frecuente en los pacientes que están conectados a ventilación mecánica, y eso transforma obviamente su pronóstico en un pronóstico más ominoso. Según los criterios del MinSal, los pacientes mayores de 1 año que tengan la definición es que pueden tener un infiltrado nuevo o progresión con condensación, cavitación, puede ser febril con leucopenia o con leucocitosis, y en el menor de 1 año que también pueda tener una temperatura corporal inestable, bradicardia, taquicardia y dificultad en el intercambio gaseoso. O sea, son criterios bastante inespecíficos que uno tiene que tomar en cuenta en general para hacer el diagnóstico de ventilación mecánica invasora en cada paciente que esté por más de 2 días conectado a ventilación mecánica hasta un día después de la desconexión. En ese caso, en general, el tratamiento tiene que ser acorde a la microbiología que está identificada en cada una de las instituciones, y habitualmente uno utiliza terapia combinada, pero tiene que ver básicamente con cubrir las distintas etiologías, las posibles susceptibilidades, y luego eso uno se va ajustando en la terapia total. En el caso de la neumonía adquirida en la comunidad, los tratamientos son 7 días. En el caso de la neumonía asociada a ventilación mecánica, no se ha visto que el prolongar la terapia sea realmente de mayor beneficio para los pacientes. Por lo tanto, se podrían también tratar por 7 días, 10 días. También va a depender
de cuál es el paciente al cual estamos tratando, porque obviamente mientras más comorbilidades o es inmunocomprometido o tiene alguna otra condición, probablemente uno tiene que ajustar el tiempo total según la condición y la evolución clínica del paciente. En nuestra institución, nosotros lo que hacemos en general que las neumonías intrahospitalarias las tratamos con ceftriaxona y luego hacemos un switch a vía oral amoxicilina con ácido clavulánico, y en el caso de la neumonía asociada a ventilación mecánica o la traqueitis asociada a ventilación mecánica utilizamos proxacilina más antiseudomónico, ceftazimib, amicacina, y según eso, una vez que tenemos agente, damos tratamiento total. En general son 7 a 10 días lo que utilizamos para las neumonías asociadas a ventilación mecánica, y en algunas situaciones, cuando tratamos vía oral, tratamos con cotrimoxazol y ciprofloxacina. Muchas gracias y espero que estos tips sean de utilidad para el desarrollo de la aproximación clínica a los pacientes pediátricos críticamente enfermos con neumonía.